Se cayó el internet. Ah, profe, con razón, y nosotros aquí hablando en una participación horrible. Ah, pero está Arreglamos bien. la empresa y no nos escuchan. No, pero esa empresa ya estaba vendiendo No, ya la 150 millones de dólares. ya la pusimos a trabajar en órbita. Bueno, entonces pónganme en contexto a ver, ¿de qué me perdí? Estamos hablando Bueno, profe, de la parte de planeación estratégica, ¿cierto? Que la empresa no tiene estrategia. Vive en el día a eso día, estábamos, o vive en el año al año. eso era lo que estábamos hablando, que no tienen definidas pues como unas metas, como unos objetivos, sino que ellos están haciendo de acuerdo a los resultados de cada año. Entonces, si este año de pronto pinta bien, entonces hay posibilidad de contratar gente. Si el otro año es más o menos, entonces hay que despedir gente y así sucesivamente. Listo, está bien. Pero es que esa es una realidad empresarial. La Por aquí, mayoría de las empresas que no tienen un plan estratégico a Definido. futuro definido, generalmente es la forma de que trabaja. Y yo digo que la mayoría de los negocios de mediana a pequeña empresa trabajan en esa condición. sí, Un alto porcentaje. aquí lo delicado es que es una empresa que va a cumplir ya Pero es que 20 es una años, empresa que ya lleva muchos años, ¿no? ¿cierto? Que va a cumplir 20 años y que está, digamos, que metida en el ámbito de los negocios internacionales. Entonces uno diría pues que más delicado todavía la situación que estamos analizando, ¿cierto? Más delicado todavía una empresa que está en el mundo de los negocios internacionales y que tiene esa problemática tan delicada, pero lo que dice Alberto es real, eso es el día a día de las pymes, independiente del alcance del mercado, ¿cierto? Yo quería, muchachos, Lo que pasa es, dime, Carlos. lo que pasa es que a veces también cuando se entra en una zona de confort en muchas empresas, empiezan, o sea, cuando es en el momento de mucha actividad, entran a una zona de confort y empiezan de para atrás, de para atrás, de para atrás. Y a veces cuando ya hay un desfalco financiero, ya empiezan a actuar en bases al salvamento, más no a la planeación. Hay que salvar la empresa y no miren es la forma de crecimiento constante. Pero, ¿sabe? Entonces, sí, dígame. No, digo yo que lo que yo creo es que la mayoría de las empresas hoy en día se están creando es sin hacer un análisis antes de, sino que a la loca. O sea, digamos, vimos que el de la tienda de la esquina le funciona muy bien, entonces yo voy a montar un negocio igual, porque si a él le va bien, pues a mí también me va a ir bien. No, Total, no se está haciendo, no se acuérdense, está haciendo como un análisis yo quiero que, Pero lo que pasa es profundo. que eso mucha gente lo hace, pero la realidad es que la dinámica de negocio es muy rápida. Hoy en día muchos negocios están durando menos de 5 años por esa razón, porque como la dinámica de los mercados es tan cambiante, usted tiene, si usted cada uno lo hacemos como consumidores, nosotros tenemos las mentes muy variantes con respecto a los productos. Anteriormente nosotros éramos seguidores de productos, hoy en día no, hoy en día nosotros cambiamos. Entonces una compañía de una planeación de 1 a 5 años, casi que en el segundo, tercer año tiene que cambiar su visión, porque prácticamente la dinámica no le permite cumplir el objetivo inicial. pero digamos que eso es real, ¿cierto? Eso perdiéndolo en un punto real No, del y eso es mercado. real. Y uno diría que ni siquiera, uno diría que ahorita las empresas tienen que planear A estratégicamente corto plazo. a corto plazo. Acuérdense que, ¿cuál fue, digamos que cuando hicimos el ejercicio de la práctica del campo, estimamos el entorno, ¿sí o no? Sí. Entonces, yo diría, nos tiene que quedar como una conclusión muy grande, digamos que de la práctica de campo, y es, digamos que la capacidad que tienen que tener las empresas de conocerse internamente, ¿cierto? De poder hacer diagnósticos constantes, ¿cierto? De tener toda la capacidad para
para saber qué está pasando al interior y de tener toda la capacidad para saber qué está pasando en el entorno externo, qué está pasando afuera, ¿cierto? ¿Cuáles son esos cambios constantes de competidores, de proveedores, ¿cierto? De clientes, ¿sí o no? De consumidores, de referentes, de tendencias, cambios políticos, cambios económicos, cambios culturales, ¿sí o no? Cambios legales, cambios normativos, y tener la capacidad de plantear constantemente estrategias, pero lo importante no es plantearlas, lo importante es hacerle seguimiento y control, ¿cierto? Y hacer retroalimentación. Yo pongo aquí como a consideración de ustedes, como en esa propuesta que la empresa o que el caso está demandando, exigiendo que nosotros propongamos el cuadro de mando integral. Yo creo que en la unidad 2 hablaban del cuadro de mando integral, ¿cierto? Como el tablero de mando como sistema de control administrativo. ¿Lo recuerdan? ¿Recuerdan el cuadro de mando integral? Como como modelo de control administrativo. En las técnicas de control, ¿cierto? Espere, Entonces, profe, que la verdad como que no me acuerdo No, no, de no. eso. Estoy como perdida. En las En técnicas, la clasificación de planes estratégicos. técnicas de control. ¿cierto? Hablan de los indicadores de gestión, ¿cierto? Sí, sí, Hablaban profe. del diseño de Indicadores, indicadores. puntajes acumulados de control, de alarma, de planeación, de Exacto. eficacia, temporales, Hablaban permanentes. de las generalidades del control desde la perspectiva de la gestión de la calidad, ¿sí o no? Ajá. Ajá. Hablaban de las auditorías de control, ¿sí o no? Sí, sí. Ok. Entonces, digamos que muchos, desde la perspectiva, digamos que de la gestión de la calidad, la gestión por procesos, uno puede, esos enfoques de control haciendo auditorías, ¿cierto? De control apuntándole a los enfoques de la gestión de la calidad, ¿cierto? Del control diseñando indicadores, Preventivo. exacto, del control diseñando indicadores, desde los indicadores de gestión, desde la perspectiva, desde los sistemas y técnicas de gestión de control, ¿cierto? Uno puede tener un cuadro de mando integral, uno puede tener un proceso donde uno, digamos que pueda planear, hacer, verificar y actuar en la organización. El proceso de control. Se llama tablero de mando, como sistema de control administrativo, ¿sí o no? Y ese tablero de mando propone, digamos, que la empresa tenga muy claro en su interior, tenga muy claro el proceso misional, visional, ¿cierto? Su planeación estratégica, sus objetivos estratégicos y sus estrategias corporativas. Eso lo tenga muy claro, ¿sí o no? Entonces, eso le está apuntando a la perspectiva interna de la organización, ¿cierto? Que pueda definir unos objetivos corporativos, que pueda definir unos objetivos para cada área, que diseñe unos indicadores para que haga medición y control, ¿ok? Y que mida y controle y retroalimente esa perspectiva interna. Ok, pero que también lo haga desde la perspectiva financiera, ¿cierto? Que desde la perspectiva financiera también haya unos objetivos, unos indicadores y un proceso de medición y seguimiento y de retroalimentación. Que también lo haga desde la perspectiva del cliente, de que hablaba Carlos Alberto, ¿cierto?
que lo haga también de la perspectiva del cliente, que diseñe unos objetivos, unos indicadores y unos estándares de medición, y que también lo haga de la perspectiva del entorno, ¿cierto? Pensando mucho en la innovación y en el desarrollo y en el aprendizaje, lo que decía pronto Andrea al principio, ¿cierto? Tuviera en cuenta la globalización, esos cambios de la globalización que hagan que la empresa tenga que ser innovadora y cambiante constantemente, ¿cierto? Y que aprenda constantemente, lo que decía Carlos también por ahí, y que diseñe unos objetivos, unos indicadores y unos estándares de medición desde esas cuatro perspectivas. ¿Me hago entender? Yo diría que esa empresa, por ejemplo, entonces tiene que apostarle a montar un cuadro de mando integral, ¿cierto? Donde pueda medir, pueda controlar, ¿cierto? Todo lo que está planeando estratégicamente desde las perspectivas cliente, financiera, ¿cierto? Innovación y desarrollo, o sea, el entorno, ¿ok? Y pueda hacer su seguimiento y su medición de cada uno de los procesos internos de la organización restantes. Mercadeo, logística, contaduría, administración, gerencia, no sé, mantenimiento y desarrollo, en fin. Ok, pienso yo que esa empresa en ese caso, como dicen ustedes, pues digamos que está pasando un momento coyuntural complicado. Y uno diría que si no aplica la planeación estratégica al proceso administrativo, entonces la empresa nunca va a salir a flote, ¿sí o no? Nunca va a superar esa crisis, porque no puede estar viviendo el día a día. Lo que decían ustedes, estoy recopilando lo que ustedes están diciendo, porque no puede salir de esa zona de confort. Lo que pasa es que es una zona de confort llena de problemas, ¿cierto? Porque no planea estratégicamente, porque no hace seguimiento, porque no hace control, porque no aprende de los errores, porque no sabe qué está pasando ni siquiera en el entorno. Hasta ahí vamos, ¿sí o no? Sí. Listo, muchachos. Pues la idea pues con este caso de estudio, pues era como enriquecer el análisis, la participación. Me hubiera gustado de pronto que ustedes hubieran expresado de pronto ganas de participar de otra manera en las videoconferencias, pero vuelvo y repito, han sido como siempre las mismas personas que han venido participando. Andrea, Carlos Alberto, muy puntuales en las videoconferencias. Saliéndonos pues de este análisis de caso, y pensando ya en el cierre de la asignatura, no sé si se dieron cuenta hoy que aún hay mucha interferencia, hombre. Voy a silenciar, voy a silenciar. Hay mucha interferencia. Que aumente a 50 minutos el examen final. ¿Se dieron cuenta? Aumenté a 50 minutos el examen final, que estaba de 30 minutos. Listo. Exacto. Entonces paso a 50 minutos, porque estaba de 30 minutos. Y había un problema con una pregunta. Ya ese problema se respondió, pues se resolvió. Era con la pregunta 29. La pregunta que hacía alusión como al flujograma. Hasta ahí vamos y están entendiendo lo que estoy diciendo, ¿cierto? Se subió a 50 minutos la duración del examen final, son 30 preguntas, quedó a 50 minutos, estaba a 30 minutos y había un inconveniente con una pregunta, con la pregunta
donde relaciona el fluidograma con el organigrama. Entonces ya se mandó pues al área respectiva para que solucionara esa respuesta. Listo. Las personas que habían presentado el examen final, se les habilitó la plataforma o el examen para que pudieran presentarlo también con los 50 minutos. Listo, para que las personas de pronto no estuvieran en desventaja con los que no lo hayan presentado. Hasta ahí es claro lo que les estoy diciendo. Sí, correcto. Listo. Entonces, recuerden que hay una pregunta que yo mandé a corregir porque estaba pues, cierto, mal organizadita. Y esa pregunta, la respuesta son los flujogramas. Ok, para que lo tengan en cuenta. El examen está habilitado hasta el 11 de noviembre. El examen está habilitado hasta el 11 de noviembre. Al igual que el trabajo de campo, la práctica de campo está habilitada hasta el 11 de noviembre. Listo. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda respecto al cierre al 11 de noviembre de la asignatura? Bueno, yo de pronto quería hacer una preguntita Repetirme, ¿sobre qué? sobre la última parte del trabajo de campo donde está la estrategia FOBA. Sí, señor. Lo que pasa es que, por ejemplo, a mí en la plataforma en ningún momento me ha abierto ni muchas partes que están, los cuadros que están, no me abre, sino solo pues si mandé muchos correos y esa parte no me abre. Entonces no tengo mucho entendimiento sobre ese pedacito. Pero no te entendí. O sea, sobre la práctica de campo, yo subí unos archivos que son míos, que yo los construí, que les debe de abrir. Sí, no, ese me abre bien. Listo. Pero en la parte donde está la estrategia que forma, que viene una estrategia que dice estrategia FO, estrategia FA, estrategia DO y estrategia DA. ¿A qué se hace referencia? En el instrumento en Excel. Sí. No, tú tienes que construir las estrategias haciendo análisis cruzado, ¿cierto? Yo creo que la semana pasada yo les había explicado a las personas que asistieron a la videoconferencia que tienen que hacer análisis cruzado haciendo análisis DOFA, ¿cierto? Son plantear las estrategias. Mucha interferencia. Cuando uno plantea una estrategia haciendo análisis DOFA, entonces uno lo que hace es cruzar la debilidad, por ejemplo, con la oportunidad, ¿cierto? La debilidad con la amenaza, la fortaleza con la oportunidad y la fortaleza con la amenaza, para que haya una formulación de estrategias haciendo análisis cruzado. ¿Me hago entender? Entonces, tú tienes un listado de debilidades, tienes un listado de habilidades y fortalezas que son variables internas con un listado de oportunidades y amenazas que son variables externas, del entorno externo. Vos las vas a cruzar, esas variables las vas a cruzar para formular estrategias DO, para formular estrategias DA, para formular estrategias FO y para formular estrategias FA. Por eso se llama análisis DOFA, formulación de estrategias. ¿Me hago entender, Carlos Alberto? Sí, profe. Lo que pasa es que está un poquito confundido ahí, pero sí, tiene que ver con la DOFA. Exacto. Después de que vos construyas las estrategias, ¿cierto? Vos digamos que dijiste, yo haciendo el análisis cruzado, pues tengo 6 estrategias. Tengo X número de estrategias, digamos que 6. Lo que haces posteriormente en las otras pestañitas es
hacer análisis de priorización desde la importancia y desde la dificultad. Porque, bueno, como repetí hace 8 días, de las X número de estrategias que vos formulaste, digamos 6, sean 8, sean 10, la empresa tiene que tener la capacidad de priorizarlas para poder implementarlas, porque las 10 estrategias que vos formulaste, no todas van a solucionar problemáticas o aprovechar oportunidades, ¿cierto? O digamos que contrarrestar amenazas en el corto, ni en el mediano, ni en el largo plazo, ¿cierto? Vos las tenés que priorizar para saber cuáles vas a implementar ahora, cuáles vas a implementar después y cuáles vas a implementar en el largo plazo. ¿Me hago entender? Entonces, eso es lo que van a hacer con el ejercicio de la priorización de las estrategias. Definir cuáles son de corto plazo, cuáles son de mediano plazo, cuáles son de largo plazo y posterior vas a hacer un plan de implementación, ¿cierto? Vas a explicar, pues, por qué es importante implementar estas estrategias para la empresa, ¿cierto? En el corto plazo, por qué esas en el largo plazo y por qué aquellas en mediano. Eso es lo que vas a hacer. Andrea dice, yo tengo una pregunta. Andrea, decime. Profe, pues era como con respecto a lo que estaba explicando. Lo que pasa es que pues por un inconveniente personal con la salud de mi madre, yo no pude asistir pues como a la conferencia pasada. Entonces también tenía pues como la duda ahí donde dice, bueno, lo del DOFA y las estrategias, eso sí lo entiendo. Donde decía importancia y dificultad. Entonces supongamos en dificultad dice estrategia, gerente, empleado, yo, moda. No Sí. entiendo. Entiendo que la estrategia en el 1 voy a poner pues como la más importante. Digamos, estoy parada en la dificultad, entonces en la primera voy a poner como la que O más sea, dificultad tenga. vos vas a definir unos criterios para tomar la decisión. Ajá. Entonces, ese criterio vos vas a decir, 5, la estrategia es muy importante porque la empresa la necesita urgentemente. 3, la estrategia es de mediana importancia, porque aunque la empresa la necesita, es muy costosa, no sé, estoy hablando cualquier cosa. 1, la estrategia no es tan importante. ¿Me hago entender? De pronto es muy necesaria. O sea, profe, Listo, lo que entonces no vos comprendo, calificas vos, pues califica el equipo de trabajo, califica la empresa auditora, la empresa externa y califica al empresario. Ellos van a hacer una calificación, por eso está la moda. Pues porque la moda es el valor que más se repite para que tomen la decisión. Entonces, cuál estrategia quedó como muy importante, menos importante, no tan importante? Y eso es el ejercicio que van a hacer desde la importancia y desde la dificultad de la estrategia. ¿Me hago entender? profe, sí, es que esa parte sí, lo que no entiendo es que tengo que poner donde dice gerente, empleado, yo. Ahí es donde no. Calificarla. Ah, que el gerente, o sea, que el gerente me diga, Darle valores. Claro, me el da el gerente. valor, Es que 5, 3, 2, bueno. esa parte la haces vos con el gerente. Ah, Porque, ya, ya. como decía a los muchachos la semana pasada, el gerente es el dueño de la empresa. Entonces, ustedes son un medio, son un apoyo, ¿cierto? Son un apoyo, son una consultora externa, por así decirlo. Pero el gerente hace Así, parte del ejercicio, porque la empresa es de ya, él. profe. ¿Me hago entender? Sí, Entonces, ya. Sí, 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 ya. Ahora sí entiendo, profe. Muchísimas gracias. Era ahí donde estaba como de pronto pegadita, pero ya comprendí lo que quiere decir. listo. Eso es lo que van a hacer en el trabajo final. Ujú. Después de priorizar las estrategias y de saber entonces, y el ejercicio sea enriquecedor porque participó el gerente, ¿cierto? Entonces, ya ustedes van a construir un plan muy corto de 3 páginas de cómo van a implementar esas estrategias, cómo hace el proceso de implementación. Y la semana pasada, yo creo que preguntaban que si había que hacer un presupuesto. Yo les decía que no hay necesidad de hacer un presupuesto, ¿cierto? No hay necesidad de que hagan un presupuesto. Simplemente una planeación, ¿cierto?
pero sin tener en cuenta el tema presupuestal. No es, pues lo quieren hacer bien, no es representativo, pues no es indispensable que lo hagan desde el punto de vista presupuestal, ese ejercicio de esa propuesta de implementación. Ok, hasta ahí vamos. Profe, Hola, Jason. buenas. Tengo una duda. Sí, señor. Mi duda es con la planeación y gestión estratégica. Una duda con qué. El último trabajo. En el punto B indica, el punto B, Se te escucha muy mal. el punto B indica identificar las oportunidades de amenazas del sector. Sí, yo creo que es por internet. Sí, pero Ahora sí me escucha mejor. sí, un poquito. Identificar las oportunidades de amenazas del sector, ¿sí? ¿Hay qué dudas Sí, tienes? es que aquí hay una lista que dice el nombre de la fuerza, nombres de la fuerza, y tiene entre oportunidades y amenazas. O sea, no logro entender cómo llenar ese cuadro. Vos hice la videoconferencia la semana pasada, ¿no? No. Ah, bueno, Yo estuve trabajando. listo. Por eso estabas enredado, porque no participaste en la videoconferencia la semana pasada, porque ahí se explicó. Lo que vos vas a hacer es analizar el sector, ¿cierto? El sector entorno, el entorno externo, digamos que, pues, el cual compone esa empresa. En el caso tuyo, estás analizando qué sector de la economía, qué empresa. El sector de qué empresa. Es una empresa de desarrollo de software. Entonces vos vas a analizar el entorno del desarrollo de Eh, software, ¿cierto? Entonces, ahí cada uno, ahí digamos que sí, están las fuerzas. sí. Proveedores. Entonces, en esa fuerza, vos vas a analizar qué oportunidades o qué amenazas identificás en el entorno relacionado a la negociación de los proveedores, ¿cierto? Con esa empresa. Rivalidad en el sector. Entonces, ¿qué oportunidad o qué amenazas encuentras entre la rivalidad en el sector software? Listo, desarrollo de software. Productos sustitutos. Entonces, ¿qué oportunidades o qué amenazas ejercen los productos sustitutos del desarrollo de software? Y así sucesivamente. ¿Me hago entender? Esas oportunidades amenazas Listo. son las que vos vas a llevar a la matriz DOFA, ¿cierto? Que es el tercer instrumento. Esas oportunidades de amenazas son las que van a alimentar esa matriz DOFA y se alimenta también del instrumento 1 de debilidades y de fortalezas. Eso es lo que vas a llevar a la matriz DOFA para hacer el análisis cruzado que le contaba ahorita a Carlos Alberto, formular las estrategias DO, formular las estrategias DA, formular las estrategias FO, formular las estrategias FA, hacer el ejercicio de priorización de esas estrategias de la importancia y la dificultad para finalmente hacer una propuesta de implementación de esas estrategias para esa empresa. Eso es hacer planeación estratégica, es una forma de hacer planeación estratégica desde el análisis DOFA, ¿cierto? Desde el análisis DOFA ustedes aprendieron a hacer planeación estratégica. Ok. Gracias, ok. Listo. Alberto, Andrea, Carlos Alberto y Jason, ¿ustedes cómo están con las actividades? ¿Están al día? Solo le falta el trabajo final y les falta el examen final. Sí. Yo presenté el examen final ahorita. Creo que no estaría pendiente de terminar pues como lo del trabajo de campo. Bueno, perfecto. Entonces, yo... Aunque tengo una duda, profe, le pregunto, lo del foro de clima, espéreme, clima y ¿cuál es el otro? Hay que hacerlo.
Entonces nos vamos, De clima y cultura organizacional hay que hacerlo. yo creo que sí hay que hacerlo porque estaba en el cronograma, ¿no? Está en la programación. Revisemos, Ok. revisemos, y está en el cronograma, y tiene peso. Profe, bueno. Ok, profe, entonces habría que pronto, pues entonces me faltaría como terminar lo del foro entonces y terminar, pues acabar como con lo de la estrategia de campo. Dame un momento, estoy tratando de que abra el cronograma. Para que verifiquemos bien. Espérate que ya. Si ese foro tiene un 10% dentro de la nota, hay que hacerlo. Se llama foro la cultura. Listo. Entonces, muchachos, decía que yo el día, digamos que miércoles, ya espero tener las notas cargadas en el sistema, ¿ok? Profe, Hola. yo con el caso Times no lo pude entregar a tiempo. Esa del caso Times. El caso Timex. Sí, es que a mí me operaron el hombro y he estado incapacitado y para eso pues estoy capacitado hace 2 semanas, un mes. Dame un momento. Entonces, ¿qué propone? No sé si yo lo puedo presentar así sea con una nota, pues no sobre el porcentaje alto y no con uno más bajo. Muchachos, ¿ustedes qué proponen, digamos, como grupo para, digamos que, ustedes con las otras materias, ustedes, por ejemplo, van a tener plan de mejoramiento? No, nada de eso. Entonces, con la otra Aquí materia, Hasta el momento no hay nada que nos indique que hay planes de mejoramiento o de habilitaciones o nada de eso. ustedes con la otra materia la otra semana ya terminaron. Nosotros, No. profe, no. Profe, nosotros terminamos álgebra, pues yo estoy viendo álgebra, administrativo, pues la materia suya, álgebra también la terminaríamos pues como este fin de semana, cálculo sí no lo terminamos porque cálculo se nos va 2 semanas más porque hubo pues como cambio de profesor, entonces se perdió pues como una semana en cuanto a eso. Y resulta que pues no creo que tengamos como plan de mejoramiento porque nos habilitaron inclusive otras materias. A mí me habilitaron 2, a otros compañeros les habilitaron como día 3, entonces nos tienen con excesivo. ¿Usted van a estudiar hasta cuándo? Sí, es que lo que pasa Se supone que nosotros estudiamos, se supone que nosotros estudiamos hasta el 22 de diciembre. Se supone que este fin de semana terminaríamos administrativo y álgebra, cálculo sí se nos iría pues como le digo 2 semanas más porque con cálculo pues iniciamos tarde. Y ya empezamos, inclusive desde la semana anterior empezamos con otras materias que nos habilitaron, que por cierto nos tienen pues como muy cogidos, como con mucho trabajo, entonces nos ha quedado como de pronto muy complicado. Pues en ninguna tenemos como plan de mejoramiento así como tal, no. Listo, entonces digamos que en ese orden de ideas, a Jason le subí el caso Timex, se lo habilité para que lo tenga hasta el 11 de noviembre. O sea, la pueda subir en este fin de semana. Ok. La nota las voy a tener listas
a más tardar el miércoles. A más tardar las va a tener listas el miércoles. Ok. Les pongo un anuncio o les escribo un anuncio informándoles que las notas están listas. Ok. Y voy a consultar entonces con el coordinador a ver si me permite. Yo he dado muchas oportunidades, ¿cierto? Pero yo diría que ya no puedo dar tantas oportunidades porque si no ustedes se van a atrasar más con las otras asignaturas. ¿Me hago entender? Entonces, el miércoles están las notas listas, organizadas, mando un reporte, ustedes estén pendientes de ese reporte a través de un anuncio y le preguntaré al coordinador hasta cuándo me permite dar más oportunidades. Si me dice de oportunidades hasta el jueves, entonces les pongo un anuncio a las personas que den evidencias o tareas o compromisos y les digo que tienen hasta el día que el coordinador me dé permiso de dar oportunidades, ¿ok? Pero ya el día miércoles entonces voy a tener listas las notas, es el compromiso, ok. Listo. Y, No, aló. sí, que de acuerdo. Listo, perfecto. Y yo creo que el viernes vamos a hacer la conferencia de cierre. Vamos a hacer la última videoconferencia el viernes. Para que ya quede todo listo con el tema de las notas, todo aprobado, no haya inconvenientes. ¿Les parece? Ok. Entonces, muchachos, les deseo una feliz noche. Muchas gracias por su tiempo. Feliz noche para todos. Andrea, no, Gracias, profe. Ese es el caso que nos leyó ahora. Usted lo puede subir porque es que las últimas partes no se lee bien. yo lo subí. Para tener, En el no, sí, anuncio yo le decía, pero no sé, en la última parte no se, no se alcanza a Profe, leer. pero es que, por ejemplo, el caso usted lo subió, pero a mí no me deja abrirlo. En el anuncio no lo deja abrirlo. No, sí lo abre, yo lo abro, pero no lo puedo leer a lo último completo. O sea, que quedó mal escaneado, ¿qué es la pregunta? Parece, A sí, mí, señor. pero a mí no me lo deja abrir. Ah, bueno, listo. Entonces, no, yo lo vuelvo a escanear y lo vuelvo a subir. Así Ok, como para profe. tenerlo como referente. ¿Y qué fue lo que dijo del viernes? Qué pena que fue que es que, pues la verdad no comprendí. Que el viernes, el próximo viernes, ¿qué? El viernes hago la videoconferencia de cierre, donde ya todas las